Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gloria al Señor. Éfeso significa deseable. Era conocida a nivel mundial en aquel tiempo como un centro religioso, un centro cultural y un centro económico también de la región. Era el lugar donde se unían 2 civilizaciones, la de Asia Menor y la de Europa. En ellas aproximadamente habitaban unas 200.000 personas. Éfeso también era muy conocida por la adoración del templo a la diosa Diana, quien era la diosa de la fertilidad, adorada con sexo inmoral. Este tremendo templo para Diana en Éfeso tenía como unas 7 maravillas del mundo antiguo. Y era inclusive soportado semejante templo por 127 pilares, y cada pilar más o menos medía unos 18 metros de altura. Y estaba adornado el templo con grandes esculturas. Éfeso era, podríamos decir, como una fortaleza de Satanás. Aquí también se practicaban muchas cosas malvadas, de índole supersticiosa y satánica también. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras cosas prohibidas, artes prohibidas, impiadosas, abundaban en la ciudad. Ahora, la misma fama que tenía la ciudad en aquel mundo antiguo era compartida también por la iglesia que Dios levantó en la ciudad de Éfeso. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años, dice la Biblia. Fue un lugar donde Pablo tuvo su ministerio más fructífero en aquel tiempo, y a través de su vida Dios inició un gran avivamiento espiritual, de tal manera que la predicación del Evangelio causó, podríamos decir, que se viniera abajo el negocio de la adoración a Diana, y eso provocó un gran alboroto en la ciudad. Era la ciudad donde Aquila y Priscila, junto con Pablo, también ministraron, lo dice en Hechos de los Apóstoles. Era la ciudad donde Pablo dejó pastoreando a Timoteo por causa de que algunos herejes ya se habían metido como para querer causar daño a la doctrina. Y de acuerdo con la tradición de la iglesia, el mismo apóstol Juan, el hijo del trueno o el apóstol del amor, como lo quiera conocer, también estuvo ministrando en sus últimos días. Seguramente era un lugar donde muchos anhelaban ese púlpito para predicar. Seguramente todo predicador de aquel tiempo itinerante habrá querido pasar por la iglesia para poder dar la palabra de ese lugar, porque era un lugar muy prominente. Ahora vamos a detenernos un poquito en lo que es la carta. ¿Quién es el remitente de la carta? Escribir cartas en el Imperio Romano era muy común en aquel tiempo. Pero lo más importante es que esta carta es una carta directa del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Hoy nosotros utilizamos un WhatsApp, fíjese cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Para mandarle algo a alguien. Pero en aquel tiempo se mandaba una epístola. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La versión Nuevo Testamento, Dios
la Biblia al Día, que es una paráfrasis, dice lo siguiente: escribe al pastor de la iglesia de Éfeso y dile lo siguiente. Si bien el pastor era el que representaba la iglesia, el mensaje enviado por el Señor era directamente a la iglesia. Se lo notificaba al pastor, pero el mensaje era para la iglesia de Éfeso. Jesús mismo se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto significa ni más ni menos que el que sostiene a sus pastores con la mano derecha, con su diestra. Las estrellas, allí en la palabra del Señor, simbolizan los pastores. Además dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto significa el que anda en medio de las iglesias, el que tiene el control de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor tiene el control de las iglesias? Él cuida de ella, está diciendo en esa exposición. El que supervisa cada una de ellas. Eso significa el que anda en medio. No anda en medio paseando, anda supervisando como quien trabaja en una fábrica y mira a ver cómo funcionan todas las cosas, un supervisor. El que supervisa la iglesia. Entonces podemos decir que Jesús anda todavía en medio de su iglesia y conoce perfectamente el estado espiritual de su iglesia. Gloria a Dios. Por eso tenemos que caminar con temor de Dios. Ahora, ¿qué tenía de bueno esta iglesia según la carta que el Señor le manda a Éfeso? Él tiene por lo menos 7 palabras de elogio para la iglesia. El primero lo encontramos en el versículo 2 al 3 y el verso 6. Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Indudablemente esta carta es para la iglesia porque al inconverso Jesús nunca le pediría obras. Él nunca reclama obras a los inconversos. Pero las buenas obras están preparadas para después de la salvación. Inmediatamente usted que es salvo, después tiene que comenzar a practicar las obras que el Señor preparó para usted de antemano. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que la salvación no es por obra, no es por algo que usted pueda realizar humanamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que para los salvados el Señor ya preparó obras para que ellos las puedan realizar. Las preparó de antemano, entendiendo de que usted iba a caminar en esas obras. Aunque siempre habrá gente dentro de la iglesia que, como la que describe Pablo en Tito capítulo 1, verso 16, que dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Es decir, siempre habrá en la iglesia gente que no pueda hacer nada bueno porque interiormente todavía no se han convertido, no han dado fruto. Pero uno tiene que mostrarse como una persona confiable y que tu manera de vivir testifique de que realmente vives lleno del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu. Dice la palabra, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Jesús trabajó arduamente, inclusive llegó a cansarse. Los apóstoles, los discípulos del Señor trabajaron arduamente para Él también y llegaron a cansarse por trabajar para Él y se fatigaron. Hay personas muy trabajadoras en cuanto a la labor secular. Y la verdad que hay que quizás honrarlos y decirle que son muy laboriosos en lo que ellos hacen. Pero no se comportan de la misma manera cuando hablamos del ámbito espiritual. Hay otros que ejercen, cuando se trata de las cosas de Dios, la ley del menor esfuerzo para Él. Cuanto menos podamos hacer para Él, pareciera que mejor, pero lamentablemente eso no da fruto bueno para el Señor. Pablo instruyó lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 13. Se lo leo en la palabra de Dios para todos.
No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo. Cuando usted tenga el privilegio de hacer algo para Dios, ponga lo mejor de sí, ponga el mejor entusiasmo, hágalo como se debe hacer las cosas para Él y de Él recibirá la recompensa. El reproche que Él escondió hacia el que escondió el talento, ¿recuerdan la parábola de los talentos que uno recibió 5, otro 2 y otro 1? Bueno, uno lo escondió, el que recibió 1. No es que era muy poquito. Era muchísimo caudal de dinero como para hacer algo. Pero el reproche hacia este obrero fue siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Y además dijo, bueno, quítenle el talento y désenlo a aquel que produjo más. El pecado y castigo de esta persona no fue que desperdició lo que tenía. No, el pecado fue no haber intentado nada con lo que Dios le dio. No quiso hacer nada por negligente. Por eso es que el Señor le llama negligente. Hubiese sido mejor haber perdido todo arriesgándose en un intento, no que lo pierda por no hacer nada. Usted sabe que Dios le dio un talento, ¿no? Amén. Y que daremos cuenta a Dios por lo que Él nos entregó. Cuando uno trabaja para Cristo, debería hacerlo con todas sus fuerzas, lo mejor posible y con alegría. Como dice Eclesiastés capítulo 9, verso 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y además dice, y paciencia. La paciencia. Esta paciencia en griego se lee hupomoné, y se traduce como resistencia. Esta era una iglesia que tenía resistencia, que tenía aguante, y lo hacía con alegría, con una esperanza, con constancia. Esa palabra hupomoné es muy preciosa en el griego. Hupomoné significa que la iglesia tenía una paciencia firme, era como una roca inamovible. En este sentido la iglesia era una roca sólida. Hupomoné se usa respecto de la duración de un trabajo fatigoso que lo realiza porque está como obligado a hacerlo. Es llamada también el poder de permanencia espiritual. Es decir, que a esta iglesia nada la movía, ninguna moda la movía, ningún mover de entusiasmo temporal la sacaba de sí, sino que ella permanecía espiritualmente inamovible. Esta palabra hupomoné es como cuando uno cuida de mantener conflictos irresueltos, porque sabe que a la larga le va a acabar con su paciencia. Es como que trata de resolver las cosas a tiempo. Hupomoné no acepta las cosas por resignación, sino que transforma el sufrimiento y la dificultad en gracia y en gloria. Claro que van a venir momentos difíciles a través de los tiempos en las iglesias, pero nada nos debe mover. Al contrario, debemos transformar los conflictos y lo que venga sobre nuestra vida en gloria y en gracia delante de Dios. Alguien dijo así con relación a esta palabra. Imagínense lo que significa esta palabra paciencia. Es como que si la vida te da de limones por la cara, es como que uno, tendría que ponerse a hacer limonadas. Esa más o menos es la expresión, como que toma la adversidad y la transforma en algo bueno. Amén. Paciencia. Paciencia. Sé que has trabajado mucho, sé que conozco perfectamente tus obras, pero también entiendo de tu paciencia. Son palabras de aliento, de elogio de parte del Señor. Tu paciencia es gloriosa, es inamovible. Esta paciencia viene de parte de Dios como fruto del Espíritu Santo. Es la paciencia que hace de que uno vea a una persona y diga,
qué bárbaro, qué resistencia, qué aguante. Qué bueno es tener a esa persona con nosotros porque la vemos y realmente nos estimula a seguir adelante porque vemos que se puede seguir adelante a pesar de lo que está pasando ella. Dice la palabra además, y que no puede soportar a los malos. Esa es la declaración del Señor para con la iglesia, no puede soportar a los malos. No habla de que no puede soportar ni a la suegra, ni a los parientes, no. No puede soportar a los malos, dice la palabra. La iglesia de los Efesios también perseguía siempre el tema de mantener una doctrina pura. ¿Por qué? Porque los malos siempre tratan de infiltrarse dentro de la congregación. Y Pablo lo advirtió a esto. En su último discurso, cuando él se despedía de la iglesia, cuando él dijo, ninguno de ustedes van a ver más mi rostro, me estoy despidiendo de ustedes, lo que tenía que haber hecho lo hice ya y este es el último momento que estoy con ustedes. Pablo se despedía en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 31, fíjese la palabra profética que da Pablo con relación a lo que venía por delante a la iglesia de Éfeso. Hechos 20, 29 y 31 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, subráyelo a eso, en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, subráyelo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. De esta alabanza de Jesús, vemos como los efesios tomaron la advertencia de Pablo bastante serio al asunto. Aquí se anuncia 2 clases de enemigos que iba a tener la iglesia. Los unos vendrían de afuera, originados como lobos rapaces, y los otros se levantarían de la propia comunidad de creyentes. Y ambos iban a ser maestros, pero de lo malo, de la falsa doctrina. Los unos serían como lobos rapaces que no iban a perdonar a la grey, antes harían presa de ellos. Y los otros eran como sectarios que se iban a levantar como que iban a pervertir la doctrina de Cristo. Algunos dan cuenta de esto como que después de la partida de Pablo se levantó el gnosticismo. Y una tendencia también eran los judaizantes que se levantaron para ver de perturbar a la iglesia de aquel tiempo, la iglesia primitiva. Y el deber de los pastores de aquel tiempo era vigilar en contra de todo lo que tendía a dañar y a corromper la iglesia del Señor. Hoy pasa lo mismo. Hay muchos que vienen de afuera tratando de entrar en las iglesias y de sembrar su falsa doctrina, y otros se levantan del mismo pueblo de Dios pervertido por una mente que no está conducida por el Espíritu de verdad. Dice además la palabra, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de hoy, como la iglesia de Éfeso, en aquel tiempo, debe poner por obra lo que se llama discernimiento espiritual y debe evaluar esta clase de hombres que afirman tener cierta clase de liderazgo espiritual y que además no se cansan de hablar bien de ellos mismos. No es que se llenan la boca del Señor, sino que se llenan la boca de alabanza de ellos mismos en base a su propia doctrina, en base a lo que ellos tratan de meter dentro del pueblo. Nosotros tenemos que hacer como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20-21. Tenemos que examinar su doctrina y tenemos que examinar su conducta. Dice la palabra, no menospreciéis las profecías, no menosprecien la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Como que, no desechemos todas las cosas por desecharlas. Tratemos de examinar. Pero si hay algo bueno, retenerlo. Pero si hay algo malo,
desechalo en el nombre de Jesús. ¿Cuál era la manera de probar a los apóstoles? Bueno, según lo que tenemos en la Biblia, en Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, porque algunos dirán, pero ¿cómo se prueba un apóstol? Muy sencillo. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice la palabra lo siguiente. Era el momento de donde se tenía que elegir un nuevo apóstol, reemplazando a Judas que se había ahorcado. Dice la palabra, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con el Señor, todo el tiempo del Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Es decir, que lo que primero que le probaban a esta gente, ¿estuviste con el Señor? ¿Lo conociste? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde el bautismo en adelante? ¿Estuviste presente, conocés de su crucifixión, pero además lo viste al Cristo resucitado? Cuando este cuestionario fallaba, ellos inmediatamente lo rechazaban. Es decir, que un apóstol es alguien que tenía que haber visto al Cristo resucitado. Y en aquel tiempo se presentaban muchos trayendo o sacando chapa de apóstol, y ellos le decían, pero perdónenos, no aceptamos su apostolado acá. Dice, los has hallado mentirosos, falsos apóstoles. ¿Se entiende? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué hermoso poder pertenecer a una iglesia así, ¿no? Una iglesia que, claro, ha sufrido mucho, la persecución, la presión de adentro, de afuera, pero dice, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gloria al Señor. Qué hermoso es poder trabajar para Él y poder cansarse para Él, fatigarse para Él, pero a pesar de esto no desmayar. D.L. Moody fue un gran evangelista y él vino una noche cansado de hacer una campaña que estaba extendiendo la palabra del Señor, y la familia le decía, mira, por favor no vaya mañana porque estás extenuado, estás muy agotado, estás muy cansado, te va a hacer mal ir a predicar nuevamente. Y él decía, no, yo mañana me levanto y voy a predicar la palabra. Y él decía, y lo decía de esta forma, puedo agotarme en el trabajo para Cristo, pero no del trabajo para Cristo. Amén. Puedo agotarme en el trabajo para Cristo, pero no del trabajo para Cristo. Uno nunca se agota de trabajar para el Señor. Quizás se agota trabajando para Él, pero nunca desiste, nunca baja la guardia, tratando de hacer mucho más, creciendo en la obra del Señor siempre. Más y más para Él. ¿Qué significa ese término? Añadí mucho más trabajos para Él, porque cuanto más puedo hacer para Él, más gloria va a ser para Él, gloria a Dios. Durante más de 40 años, desde la fundación de esta iglesia permaneció fiel al Señor, fiel a Dios, fiel a su palabra. En medio de dificultades, en medio de persecuciones, la iglesia había resistido, impulsado siempre por la causa correcta, que es el nombre y la reputación del nombre de Cristo. Nada la hizo desistir, siempre siguió adelante. Y ellos continuaban haciendo estas cosas sin haber desmayado nunca. Mostraron cómo se persevera en el temor de Dios, lo cual nosotros deberíamos de imitar. Extremadamente esta iglesia era sólida, trabajadora, tenía un gran alcance y sobre todo protegía la integridad del Evangelio del Señor. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Hay que pagar un precio? Sí, el precio es caro, pero vale la pena la alabanza del Señor sobre su iglesia. Amén. Usted va a entender que a otra iglesia no le dijo lo mismo, pero a esta iglesia que le encantó pagar el precio, que se la aguantó en medio de la adversidad, el Señor alabó a esta iglesia. Gloria al Señor. Pero tienes también algo que le encantaba al Señor,
el verso 6 dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto también se lo dijo como una añadidura, algo bueno. Este problema también lo tuvo la iglesia de Pérgamo. Y se trata justamente de una enseñanza similar a la que tuvo Balaam. ¿Leyó alguna vez la historia de Balaam en la Biblia? Usted no sabe si un profeta o qué, un hombre que tenía los dones pero no se portaba como un varón de Dios. Balaam es sinónimo de los nicolaitas. Nicolaita, ¿sabe qué significa? El que conquista al pueblo. El que conquista al pueblo. Y este justamente era el trabajo de este hombre. Ireneo, que fue un discípulo de Juan el Amado, escribió como que su fundador fue el mismo que fue reconocido como diácono en Hechos capítulo 6. Vieron que en Hechos capítulo 6 se eligió a Esteban, a Felipe, a unos cuantos más, y dice y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, ese Nicolás es el mismo que inició este movimiento llamado los nicolaitas. Claro que tuvo un buen comienzo, pero después se volvió un apóstata. La idea es comenzar bien, pero terminar bien. No empezar bien y terminar mal. Y este hombre se dio vuelta, se hizo un apóstata y usó sus credenciales, porque claro, imagínense haber sido reconocido por los apóstoles, sacaba chapa en cualquier lado, decía, yo fui de esos reconocidos, estuve con el mártir Esteban, con Felipe, que fue usado por Dios, y él decía, yo fui uno de los 7 diáconos, y usó sus credenciales para desviar a la iglesia de la gracia hacia la doctrina de Balaam, Balaam fue el que condujo al pueblo a prácticas inmorales y perversas. Y justamente los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y abordaban a las iglesias con tentaciones sensuales. Muy parecido también lo que pasa en este tiempo. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es nuestra parte en este asunto. No se sorprenda, mi hermano, cuando en este tiempo algunos quieran inducirlo a adorar a algo o a alguien. No podemos adorar a ningún hombre, sea quien fuere y por más que Dios lo use. No se maraville si alguien quiere inducirlo hacia algo que tenga que ver con lo sensual, que significa ser guiado por las sensaciones producidas por los sentidos. Hoy en día es como que esto se usa mucho por el tiempo en que estamos viviendo. Es como que si no lo sentís, no es de Dios, o si no lo sentís, vení que en nuestra iglesia sí se siente, si no lo sentís, seguramente es porque no está, y no tiene nada que ver porque el cristiano no se guía por los sentimientos, se guía por la fe. Amén. Y la fe ve lo imposible de ver y cree lo imposible de creer. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Quizá no lo sienta, quizá no lo vea, pero la fe te hace creer y entender que lo que Dios dijo tiene el poder de cumplirlo a pesar de que vaya todo al revés. ¿Cuánto tienen fe en el Señor? Hay gente que lo va a querer guiar a prácticas inmorales, aberrantes, como parte de la práctica espiritual. No se escandalice cuando usted escuche o vea esto. Hoy inclusive las informaciones llegan muy rápidos, por todas partes por causa de la tecnología. Pero en algunos lugares, el pueblo que carece de conocimiento escritural, que es analfabeto en cuanto a la escritura, hay veces que es conducido a estas prácticas inmorales por causa de hombres que utilizan la sensualidad e inclusive lo sexual para mezclarlo con la práctica religiosa. Y el Señor dice, yo aborrezco esta práctica. Lo aborrece el Señor. Entonces, ser fiel tiene que ver también con no tolerar
lo que Él no tolera. Amén. Dios nos llama en este tiempo a permanecer firme. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero se puede agradar a Dios como esta iglesia le agradó al Señor. Amén. ¿Cuánto quieren agradarle al Señor? Cuesta, hay que pagar el precio, pero vale la pena recibir del Señor la alabanza. Hay algo interesante que si usted prestó atención en la lectura, se da cuenta que hay un montón de cosas hermosas, pero hay algo en lo cual la iglesia de Éfeso estaba fallando. Quiero que entienda algo. No es que el Señor anda buscando al detalle, está buscando algún pecadillo como para que Él pueda señalarlo, pareciera algo frívolo, hasta insignificante, como que el Señor anda buscando reprochar algo. No ese es el espíritu del Señor. Cuando Él dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es algo muy importante que el Señor le quiere señalar a la iglesia. Eso es tan importante como lo fue antes para la iglesia en Éfeso, como también lo es muy importante para nosotros hoy. Porque ahí, en ese punto, es donde se aparta la iglesia del Señor por primera vez de su senda. No es que una iglesia de un día para otro erra a la doctrina o se desvía o cae en una herejía. No es de un día para otro. Es todo un proceso. ¿Y cuál es el principio de ese proceso? Cuando uno comienza a dejar el primer amor. Cuando uno comienza a descuidar esa relación personal que la iglesia tiene con Jesucristo. Ese es el primer síntoma. Veo que hoy está muy de moda los síntomas. Bueno, ¿cuál es el primer síntoma que uno tiene que prestar atención para cuando comienza a desviarse en la fe? Bueno, el primer síntoma es dejar de prestar atención a esa relación personal que uno tiene con el Señor. Cuando uno no comienza a tomar en serio, o tan en serio como lo estaba llevando antes, es algo terrible lo que pasa, lo que acontece cuando uno no presta atención a ese punto. Yo quiero que analicemos un poquito detalladamente ese reproche de parte del Señor. Jesús empieza con esa palabra soberana que dice, pero, fíjese el verso 4, pero tengo contra ti, pero. Los que analizan los textos se dan cuenta que después del pero viene lo más importante. Lo más importante. Pero tengo algo muy importante para decirte. Ese significa, pero a pesar de todo lo que te dije recién, ¿a pesar de qué? De que yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, yo conozco que no puedes soportar a los malos, conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, conozco que los has hallado como mentirosos, conozco que has sufrido mucho y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Inclusive en el verso 6 dice que también él está con la iglesia en el mismo espíritu que aborrece las obras de los nicolaitas. 7 cosas el Señor alabó de la iglesia. 7 cosas el Señor tuvo en cuenta para hablar bien de esta iglesia. A pesar de todo esto, Jesús toma en cuenta todo esto y dice, tengo que contra usted de esto. Ese pero significa que todo lo bien que la iglesia de Éfeso hizo no cancelaba lo malo que estaba haciendo. 7 cosas tiene bien, pero esto que está mal hay que mejorarlo. Hay que prestarle mucha atención. Es muy necesario porque ese puntito malo va a echar a perder las 7 cosas buenas que tenés.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno que la iglesia de Éfeso había hecho, algo seriamente el Señor le reprocha. Escuche esto, por favor. Ellos habían dejado su primer amor. Y lo pongo así con énfasis, ¿para qué? Para decir esto. Ellos no habían perdido su primer amor. Porque una cosa es dejar el primer amor y otra cosa diferente es perder el primer amor. Ellos habían dejado el primer amor. Ellos alguna vez tuvieron un amor del cual ya no tienen más. Lo dejaron. Y hago énfasis, no lo perdieron. Porque hay una distinción, y usted lo sabe, es diferente dejar una cosa a perder una cosa. Y es muy importante que uno lo sepa, lo entienda. Algo puede ser que usted lo pierda por accidente. Y otra cosa es dejar algo en un lugar, ya ahí es un acto deliberado, es un acto voluntario, tiene que ver con la voluntad y hasta intencional. Usted deja algo en un lugar, pero cuando lo pierde. Y sucede que cuando usted lo pierde, ni siquiera sabe dónde lo perdió. Pero cuando usted deja algo en un lugar, ahí estuvo en juego su voluntad, su mente, hasta su sentimiento, y fue todo un proceso eso. También cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo. Cuando usted deja algo en un lugar, sí sabe dónde tiene que ir a buscarlo. Este mal es tan sutil porque si usted era miembro de la iglesia de Éfeso, o usted visitaba, vamos a decir que usted era de la iglesia de Pérgamo, o de Tiatira, o de la Odisea, iba de visita a la iglesia de los de Éfeso, y cuando entraba a ese lugar, usted se encontraba con una manifestación gloriosa en un culto. Era una iglesia donde usted podía decir, acá suceden cosas poderosas, acá se siente algo muy lindo porque hay actividad, están haciendo las cosas de verdad, hay mucho cuidado, pero en su interior, quizás cuando usted comienza a mirar y a examinar y le da rienda suelta al discernimiento de espíritu, hay algo acá adentro que no le cierra, no le cierra. Y claro, cuando el Señor examinó la iglesia de Éfeso, vio mucha actividad, vio mucho discernimiento, vio mucho cuidado, vio una sana doctrina, vio un apego a la verdad. Fue una iglesia bien ortodoxa, pero le faltaba algo. Algo había perdido esta iglesia. Pareciera todo maravilloso exteriormente, pero interiormente el que conoce y pesa los espíritus, sabía que algo habían perdido lo de la iglesia de Éfeso. Sin amor no vale nada. Dice 1 Corintios 13, ¿no? Nada vale si no tengo amor. Nada vale. De nada te sirve. Y Pablo lo dijo. Si no tengo amor, no sirve de nada hablar en lenguas, no sirve de nada tener la fe al modo de traspasar los montes al corazón del mar, o regalar todo lo que tengo a los pobres. Si no tengo amor, nada soy. Y si el amor por Dios se enfría, es terrible esto. Porque no es solamente que se enfría mi amor por Dios, se enfría también mi amor por los hermanos. Porque no puedo decir que amo a Dios y no amo a los hermanos. Cuando aborrezco a Dios, también como una consecuencia inmediata voy a aborrecer a mis hermanos. Cuando se enfría mi relación con Dios, también se enfriará mi relación con los hermanos. Esa es una ley que sucede en el mundo espiritual. Todo es como en vano.
todo pierde la razón de ser en la vida espiritual. Si nos dice que amemos a Dios, también dice la palabra que debemos amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Ambos amores es como que van tomados siempre de la mano. Así que nadie puede decir que no ama a Dios y de repente ama mucho a su familia, porque es una cosa que a la larga se va a dar cuenta que el amor a Dios es lo que sostiene todo. Si yo amo a Dios, amo la iglesia. Si amo a Dios, amo mi familia. Si amo a Dios, amaré a mis vecinos, amaré la comunidad, amaré todo lo que hay que amar. Porque el amor de Dios es como que equilibra todo. Pero cuando la persona, el creyente, el Hijo de Dios, no ama a Dios como corresponde, ya su relación con la familia se comienza a deteriorar. Ya su relación con los hermanos comienza a quebrarse. Ya no siente en su interior tanto deseo como tenía antes de estar con los hermanos. Es más, hasta le podría llegar a esquivar si lo ve por la calle. Cuando uno comienza a experimentar el enfriamiento del amor por Dios, es el principio del fin de la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Todo, podríamos decir, que está a punto de derrumbarse. Por eso es el cuidado que Dios tiene con la iglesia. Cuidado, tengo contra ti algo muy importante. Y te lo tengo que decir, lo tengo que reprochar porque esto es muy importante. La iglesia de los Efesios era una iglesia, mi hermano, trabajadora. Había que sacarse el sombrero con la iglesia de los Efesios. A veces el enfoque por trabajar por Jesús hace que se eclipse el amor que tenemos por Él. Hay veces que ponemos tanto énfasis también en el trabajo por Cristo que nos olvidamos de estar a solas con Él, de relacionarnos con Él como se debe. Nos pasa muchas veces que la actividad que llevamos en la iglesia hace que dejemos a Jesús a un lado y nos olvidemos de Él. ¿Puede suceder eso? Sí que puede suceder. ¿Cuántos recuerdan a José y María? Papá y mamá de Jesús terrenal. Una vuelta lo llevaron a Jesús a conocer a Jesús al templo. 12 años tenía. A los 12 años se le daba la oportunidad a un niño de llevarlo al templo, donde adoraban a Dios, y era como que asumía su responsabilidad espiritual delante de la gente. Y Jesús ya empezó a debatir con los escribas y fariseos de aquel tiempo. Y hablaba de Dios en el templo. Y la gente se admiraba de ese niño, el conocimiento que tenía acerca de Dios. Y José y María, como vinieron con los parientes, también se fueron a su casa. Cuando iban a mitad de camino preguntaron, ¿y a dónde está Jesús? Resulta que Jesús todavía estaba en el templo debatiendo con los escribas y fariseos, con los doctores de la ley. Hay veces que nos pasa eso, dejamos a Jesús olvidado, a un lado, por nuestras actividades que podemos hacer en la iglesia. Pero a Jesús tenemos que tenerlo bien ubicado, bien al lado nuestro. ¿Cuánto me entienden? Amén. Permítame hacerle algunas preguntas, que a veces no nos queremos preguntar, pero hay que preguntarse. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? ¿Pero cuánto le ama? ¿Sigue ocupando el Señor Jesús el primer lugar en sus prioridades? ¿O será que algo lo ha desplazado? Qué triste es cuando algo desplaza al Señor de tu vida. Hay un momento donde nosotros venimos al Señor y Él es el número uno en nuestra vida. Pero hay veces que comienza uno a caminar en el camino del Señor y quizás el trabajo, quizás la familia, quizás los estudios. No digo que no hay que estudiar, ni que no hay que trabajar, ni que hay que tener familia, no. Lo que digo es que Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en nosotros. Y lo demás se ubica donde corresponde, si Él está como prioridad. Pero cuando el Señor queda desplazado de nuestras vidas, ahí es donde uno tiene que encenderse la luz roja de alarma. Porque algo está sucediendo en nosotros que estamos caminando mal en la parte espiritual. En su interior tiene un recuerdo como que hubo un tiempo pasado donde todo estaba mejor con Él, donde había una comunión íntima con Él,
¿Qué significa esto, mi hermano? Escuche, ¿tiene usted ese vago recuerdo de cuando las cosas estaban mejor con Dios? Si es algo así, que se encienda en esta noche la alarma, porque su caminar diario con Cristo tiene que ser una aventura nueva cada día. Tiene que ser algo más hermoso. El día de hoy tiene que ser más hermoso que el de ayer. Y así en el caminar con Cristo. Porque hoy usted lo tiene al Señor en su corazón, pero si no tiene lugar debido en su corazón, Él queda. ¿Se recuerda cuando el Señor iba con los discípulos y Él quedó dormido en la barca? Quizás cansado, pero si uno se duerme con mucha gente es porque no es el centro de atracción en ese momento. Se habrán puesto a hablar de otras cosas y Jesús quedó desplazado, pero cuando el agua le estaba llegando al cuello, supieron a dónde ir a buscar ayuda, ¿no? Y a despertar al Señor. Lo mismo ocurre a veces con nosotros, que no sé si a usted se le enciende la alarma cuando comienza a hablar del Señor y lo único que cuenta son cosas del pasado. Cosas del pasado. Ah, me recuerdo cuando hacía esto. Ah, me recuerdo cuando visitaba esto y cuando repartía tratado y cuando Dios me usaba y cuando hablaba del Señor. Recuerdo aquello, recuerdo lo otro y parece que nuestra vida es solamente un recuerdo. Pero con Jesús eso es peligroso. Nuestra relación con Él tiene que ser firme hoy. Hoy. Es como un matrimonio. Claro que no vamos a tener la misma intensidad y el mismo amor y el mismo éxtasis que teníamos al comienzo cuando recién nos casamos. Hoy ya nuestra relación de amor ha madurado, pero tiene que ser un conocerse cada día más. Hoy puede ser que usted la vea a su esposa o a su esposo y no hablan mucho quizás, pero lo ve y ya sabe lo que está pensando. Y ya sabe hasta por qué le cayó mal. Y ya se van conociendo de otra forma. La relación se ve que fue creciendo. También sabe cómo hacerla renegar. Y ya conoce algunos secretos también de la otra persona que dice, bueno, acá es donde más le duele. Pero también sabe cómo ganarse el amor de la otra persona. Y qué comida le gusta. Y qué comida no sabe hacer. Que a usted sí le sale bien y por ahí la quiere agasajar con eso, o le da una sorpresa, pero usted puede crecer en esa intimidad. O también puede tirar todo por la borda y decir, bueno, ya me cansé de esto y no quiere seguir más. Pero sí uno puede crecer en la relación, madurar y cada día ir en más intensidad. Pero depende de usted. ¿De qué depende? De cuán enamorado siga de esa persona. Si el amor sigue intacto, a pesar de que haya problemas, dificultades, a pesar de que no siempre se tenga dinero o las cosas no vayan como corresponde, uno puede ir intensificando esa relación. Y con el Señor pasa lo mismo. No es que con el Señor no tenemos prueba, ni lucha, ni dificultades. ¿Cuántos saben eso? Tenemos dificultades, hay pruebas, hay momentos difíciles, pero sí podemos crecer cada día relacionándonos más con Él. Y las pruebas y las circunstancias y los momentos difíciles sirven para que nosotros le conozcamos más y más a Él. Y esto le había pasado a esta iglesia. Las circunstancias difíciles no hicieron mella en su relación con Él. Trabajaron, se esforzaron, vivieron momentos de prueba difíciles, se le metió el enemigo adentro de la iglesia, fueron perseguidos, sufrieron el flagelo de la falsa doctrina, de los judaizantes, el gnosticismo, pero siguieron adelante diciéndole, Señor, estamos contigo. Pero se encendió la alarma en el Señor cuando visitó la iglesia y dijo, todo exteriormente parece que está bueno, pero yo conozco que hay algo acá que no está funcionando como corresponde. El mundo, la carne, el diablo, que son los tres enemigos del creyente, pelean para tratar de llenarte el corazón, tratar de llenarte la agenda sin darte cuenta. Por eso es importante que continuemos
enamorados del Señor. ¿Te acordás que cuando viniste a Cristo la prioridad era Él? Y todo era Él. Y estabas contento de que Él siempre ocupara el primer lugar. Bueno, eso es lo que extraña a veces al Señor de tu vida. Eso. Que vivías para Él, orabas continuamente, le alababas continuamente, le hablabas continuamente a la gente que estaba al lado tuyo del Señor. Eso es lo que Dios extraña a veces de nuestras vidas. ¿Qué cosas hiciste por Cristo que hoy quizás te cuesta hacer? De eso se trata el reproche del Señor. Yo conozco gente que cuando se entregó a Cristo hacía proezas por Cristo. Hacía cosas, parece hasta imposible. Y soportaba frío, calor, dificultades, las superaba todas. Pero hoy, no sé cuán dispuesto estaría uno a hacerlo nuevamente por el Señor. Si en tu corazón decís, yo lo haría de vuelta por Cristo, bueno, la cosa está bien. Pero si uno la piensa y dice, yo no sé si hoy, si usted me lo pide, pastor, no sé si lo haría. Ahí la cosa tiene que encenderse. Ahí viene el peligro.